es mi adoración y mi eterna canción. Mi santo, Todo mi el interior, Cordero, inmolado en la cruz. El Ministerio Internacional, la Gracia de Dios y la Iglesia Cristiana Vida Abundante presentan su programa radial, Compartiendo la Vida Abundante en Cristo Jesús, con los pastores David y Dori Gómez, mensajeros de palabra de restauración, amor, aceptación y perdón. Y ahora, compartiendo la vida abundante en Cristo Jesús. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias por tu amorosa presencia aquí ahora. Bendice, Señor, a cada uno de los radioescuchas y de las personas que están en las redes sociales participando de lo que son estas clases de la palabra de verdad, que llega a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y las iglesias cristianas Vida Abundante, a través de Fuente de Luz Radio 105.5 FM, la 1580 AM, la 1520 AM y la 96.5 AM. Bendiciones, estamos en el manantial de luz, fe y libertad, presentando lo que es la carta a los Colosenses. Estamos en este sábado, vamos a hablar de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Antes del sacrificio de Jesús éramos pecadores y de ese modo enemigos de Dios. Después de su sacrificio y de creer en Él, somos redimidos y lavados de nuestros pecados. Eso nos hace justo o justificado y nos reconcilia con Dios. Sabemos que somos creyentes y hemos creído en Cristo por la fe que el Señor nos ha dado. La fe es un regalo de Dios. La obra de que nosotros seamos creyentes y hayamos sido justificados y a través de la palabra conocemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, es una obra de Dios. El Señor tuvo a bien escoger a quienes le daba fe para ser ese pueblo y esa nación santa, la cual somos participantes cada uno de los creyentes, de lo que hemos creído en Cristo y en su sacrificio. Dice Romanos 5, del 6 al 10, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas dio muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados ya seremos salvos por su vida. Jesucristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores y enemigos de Dios. Con su muerte nos reconcilió con Dios, porque su muerte pagó por todos nuestros pecados y nos transformó cuando creímos de pecadores a justos. Pasamos de ser pecadores, junto con los pecadores, a ser justificados en Cristo Jesús. Como lo dice en Primera de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Como cristianos ya no estamos lejos de Dios ni necesitamos ser llevados a Él, sino que estamos reconciliados con Él. Colosenses 1:21-23. Como la grandeza de la obra de Jesús toca la vida de los colosenses y hoy la de nosotros,
A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha dado reconciliación con su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Le dice Pablo a los colosenses y hoy a nosotros. Que erais en otro tiempo extraños. Significa literalmente transferido a otro dueño. Esta transferencia de pertenencia de Dios a Satanás y a uno mismo nos ha afectado en nuestra mente y comportamiento. Ahora os es reconciliado. La respuesta de Dios al problema de la alienación es la reconciliación, iniciada por su trabajo en la cruz. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Porque cuando Cristo murió, ahí estaba usted y ahí estaba yo representado por él. Y esa muerte, la cual había que pagarse por el pecado cometido, y esa separación de Dios, que nos tenía en estado de muerte. Estábamos totalmente sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y de ese estado de muerte había que pagar un precio. Y el precio no lo podía pagar usted, ni lo podía pagar yo, no lo podía pagar nadie con sangre contaminada de pecado. Tenía que venir alguien con la sangre de justicia, con la sangre inmaculada, para que el Señor aceptara ese pago como bueno y válido por usted y por mí y por cada uno de los creyentes. Y es por eso que se habla que ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. La muerte de Cristo nos reconcilió para con Dios, porque ahí se pagó el precio de la deuda que teníamos para con Él. En la obra de la reconciliación, Dios no salió a nuestro encuentro a medio camino. Dios nos encuentra durante todo el camino y nos invita a aceptarlo, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Este es el resultado de la obra reconciliadora de Dios. Estas palabras muestran que en Jesús somos puros y que no podemos ni siquiera ser acusados justamente de impureza. La idea de presentarnos santos y sin mancha ante Dios nos lleva a pensar en la terminología usada cuando los sacerdotes inspeccionaban a los sacrificios potenciales. Nosotros somos presentados a Dios como un sacrificio vivo. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Soy miembro de la familia de Dios. Ya no soy un advenedizo ni un extranjero, sino un conciudadano juntamente con Cristo de nuestra patria celestial. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, aquellos que verdaderamente son reconciliados deben de permanecer verdaderamente. El principal enfoque de Pablo es el de continuar en la verdad del Evangelio, firme en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Es importante para los cristianos el de continuar en una vida piadosa, sabiendo que no somos salvos por nuestra conducta piadosa. Así que es más importante para los cristianos el de continuar en la verdad del Evangelio, puesto que somos salvos por la gracia a través de la fe que el Señor nos ha dado. Si el Evangelio enseña la perseverancia de los santos, también enseña que son santos aquellos que al final perseveran. En Cristo, la continuidad es la prueba de esta realidad. Colosenses 1:24, Pablo padece por su bien. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, Pablo dice. Pablo escribió esta carta desde una prisión romana. Él podía ver que sus padecimientos obraban para bien para otros, así que pudo decir que sus padecimientos fueron a causa de
los colosenses y de nosotros y de otros cristianos que donde nos incluyen. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. La palabra aflicciones nunca es usada por los sufrimientos que padeció Jesús en la cruz. La mayoría de los comentaristas ven esta referencia como la aflicción que Jesús soportó durante su ministerio. Estas aflicciones aún no están completas y en ese sentido Jesús es aún afligido mientras Él ministra a través de su gente. Por su cuerpo que es la iglesia. Pablo no sufrió por sí mismo en la manera de que lo hubiera hecho un ascético, pero él sufrió por el bien del cuerpo de Cristo. Colosenses 1, 25 al 26. Pablo es un ministro de la iglesia, revelando el misterio de Dios, el cual estaba escondido, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, de la cual fui hecho ministro. Pablo era un ministro, eso es un sirviente del cuerpo de Cristo. Él no tomó esa posición por iniciativa propia, pero según la administración de Dios. Dios puso a Pablo en esa posición y no él mismo, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto. En un sentido bíblico, un misterio no es un acertijo, es una verdad que puede ser conocida solamente a través de la revelación y no por intuición. Oculto desde los siglos y edades. Esto nos recuerda que hay aspectos sobre el plan de Dios que no fueron revelados claramente en el Antiguo Testamento. El misterio específico, el cual Pablo se refiere aquí, es al trabajo que Jesús hizo en su gente, pero especialmente el plan de la iglesia para hacer un cuerpo de entre los judíos y gentiles tomados del tronco de Israel, aún así no Israel. El misterio es este, que Dios había diseñado el ofrecer a los gentiles los mismos privilegios que a los judíos y hacerlo su gente, los cuales no eran su gente. Esto es lo que Pablo quería decir por misterio. Vea Efesios 3:3. Colosenses 1:27. Parte del misterio que Jesús moraría en el interior de los creyentes, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio es algo muy importante porque se revela a través de Colosenses, a través de Pablo, de que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. ¿Por qué Él viviría dentro de los creyentes y en los creyentes? Porque fue la promesa que Él hizo de que Él tenía que irse para que viniera el Consolador, el Espíritu Santo, quien haría morada en ti y en mí, en todos los creyentes. Estamos sellados por ese misterio, el Espíritu Santo. Esto no le fue dado a ninguno de los patriarcas, a los profetas del Antiguo Testamento, a ninguno. Todo esto le es dado al creyente en Cristo Jesús, de ser templo del Espíritu Santo. Esa es la verdad de esta palabra y de esta revelación que Pablo delata aquí en Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la maravilla y la gloria de permanecer, el cual se nos mostró en el Antiguo Testamento, que Jesús es con nosotros, especialmente que Él permanecería en los gentiles. Por lo tanto, este aspecto de la obra de Jesús en su gente era un misterio que no fue revelado hasta el tiempo de Jesús y de los apóstoles. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta es la esperanza de gloria de los cristianos. No es nuestro arduo trabajo o nuestra devoción a Dios o el poder de nuestra propia espiritualidad. En cambio, es la presencia permanente de Jesucristo en vosotros. Colosenses 1:28-29. La frase de Pablo para el ministerio apostólico.
a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para la cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, a quien anunciamos. Este era el enfoque de la predicación de Pablo. Él no predicaba de sí mismo o de sus opiniones o ni siquiera sobre un montón de historias entretenidas. Él predicaba de Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Pablo quería todo el evangelio para todo el mundo. Él no se detendría en ninguna área, para todo hombre, y él lo presentó en toda sabiduría. Así como Pablo, nosotros somos llamados a llevar el evangelio a todo el mundo, a todo hombre, porque el Señor sabe de esos que son sus escogidos, a los que Él le da fe, quienes van a escuchar su palabra, y Él lo aclara, que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Si es que usted le predica a todo, porque no tenemos la visión en esta limitación de hombre, para nosotros saber quién es y quién no es. El llamado es que le prediquemos a todo hombre. La obra de amonestar o el ayudar e impartir entendimiento era una pasión de Pablo en el ministerio, Hechos 20:31. Es también el trabajo de los líderes de la iglesia, Primera de Tesalonicenses 5:12, y del cuerpo de la iglesia en general, Colosenses 3:16, mostrando que ellos tienen la habilidad de amonestar a otros, Romanos 15:14, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. La meta del ministerio de Pablo era el de traer a la gente a la madurez en Cristo y no el que dependieran en él mismo. Por lo tanto, la meta de esta epístola, y ciertamente es el trabajo apostólico, es el de amonestar y enseñar a todo hombre a que se presente perfecto en Cristo, porque eso conlleva al perfeccionamiento de toda la iglesia. Este trabajo era para todo hombre. En contraste, los falsos maestros en Colosa creían que el camino a la salvación estaba tan incluida que podía ser entendida solo por unos cuantos, los cuales formaban en cierto sentido una aristocracia espiritual, para lo cual también trabajó luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La obra de Pablo estaba llena de la fuerza poderosa de Dios, pero la potencia de Dios en su vida no significó que Pablo no hiciera nada, el trabajo duro, según la potencia de Él. Cristo murió para reconciliar su creación y al hombre con Dios. Por esto se habla de cielos y tierra nueva, donde vivirá el hombre nuevo. Finalmente, el mensaje de la reconciliación fue que Él, Cristo reconciliador, aplacó la ira de Dios, y ahora la salvación del hombre solo viene a través de la fe en Él. Quien se reconcilia así con el Señor preservará para siempre y jamás se caerá de su estado de gracia. La promesa de la salvación es una promesa que se cumple y es eterna. Nosotros confesamos a nuestro Señor Jesucristo por la fe que nos es revelada a través del Espíritu Santo para convencernos de pecado. Y entonces nosotros empezamos a hacer esa acción de la que habla Pablo, que le predica a todo el mundo, y aquellos que reciben el mensaje, aquellos a los que el Señor le da fe para entender la revelación, confiesan a Cristo como su Salvador. Entonces, cuando usted confiese porque ha mostrado su fe, y la fe, que es un regalo de Dios, implica que toda la obra de salvación fue hecha por Dios. Primero nos da a Él mismo en Cristo Jesús. Segundo, hace el sacrificio para que haya reconciliación. Y tercero, nos da la fe para que creamos en ese sacrificio en Cristo Jesús, y Él nos trae a los pies de Cristo, porque el Señor lo dice: nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Cuando usted viene a Cristo es porque el Padre lo está trayendo, le ha convencido, le ha mandado a alguien que lo invite, le han hablado de la palabra, usted viene y escucha la palabra y entiende que en esto es que usted cree,
y usted lo siente como algo suyo y usted levanta la mano y pasa. Pero esa fe se la dio el Señor para que usted entendiera el mensaje, para que usted pudiera discernir de qué era que se le estaba hablando y empiece esa relación de usted para con Dios de manera eterna. Porque una vez que tú confiesas, es porque ya el Señor te dio fe, por lo tanto el Señor te eligió para vida eterna. Ya tiene vida eterna y no volverá a muerte jamás. El Señor ya te sacó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. Te agregó a la familia celestial. Y al agregarte a la familia celestial, te ha dado vida y vida en abundancia. Y el Señor dice, aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y para usted estar en Cristo Jesús, tiene el Señor que haberlo traído, porque Él dijo que nadie viene a Él si el Padre que lo envió no lo trajera. Está fácil de entender. Está fácil de quitar todos esos dogmas religiosos que hablan de que yo fui y me gané tantas almas, Dios Padre Santo. ¿Y para qué vino Cristo? Si usted puede ir y ganarse, no, usted va y le comunica el mensaje de Cristo a las personas, a todo el mundo, y las personas van a recibirlo de acuerdo a lo que el Señor le haya dado. El Señor le da fe para que crean en el mensaje que usted está llevando, pero acuérdese, el mensaje es Cristo. Por lo tanto, es el mismo Cristo trabajando para la salvación y para que estas personas entiendan que ya Cristo murió por cada uno de ellos desde hace más de 2000 años. Y se enteran ahora de esas buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús. Y a partir de ahí empiezan a tener esa reconciliación y porque ya son parte efectiva de lo que es la familia celestial. Usted es de la familia celestial, no porque yo lo digo, no porque usted lo dice, sino porque el Señor dice que usted es su santo, que usted es una nación santa, que usted es su linaje escogido, que usted es lo que Dios dice de usted, que usted hasta el próximo sábado, donde estaremos con más clases acerca de la epístola de los Colosenses y llevando la palabra. Recuerden que mañana estamos en nuestra iglesia en el 9504 de la Jamaica Avenue en West Haven, Queens, New York, y a las 6 de la tarde en el 11 de Amityville Street en Isley Terrace, New York, con nuestros pastores David y Dori Gómez. Hasta el próximo sábado, y lo dejo con una alabanza, heme aquí, yo voy por ellos, de nuestra adoradora Noemí González, para la cual escribimos esta canción y de la cual tenemos derecho de autor para que no nos la vayan a no clasificar para las redes sociales. Es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para cada uno de ustedes. El rey en su majestad se desprendió de su reino. El rey en su majestad se desprendió de su reino. Viene aquí, yo voy por ellos. 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 Un establo en humildad y con gran olor a heno. Un establo en humildad y con gran olor a heno. Ahí llegó el Salvador de su pueblo. Ahí llegó el Salvador de su pueblo. Viene aquí, yo voy por ellos. 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 En vestido de humildad y no como lo esperaban. Así llegó a Belén y para humillarlo más le decían Nazareno. Nazareno de ese pueblo nunca salió nada bueno. Fue perseguido, blasfemado e injuriado por los que no le aceptaron. Y en amor para sí se hizo un pueblo para sin manchas presentárselo al amado de toda lengua, raza y nación, porque en soberana voluntad para escogernos hacia acepción. Gracias Señor que no hizo acepción. Viene aquí, yo voy por ellos. 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 La iglesia que le han creído a él, que por gracia fue apartada para salvación por fe. Sus santos redimidos, llamados por él, el que les da fe, el que les da fe.
voy por ellos, yo voy por ellos, yo voy por ellos, yo voy por ellos. ¡Aleluya! Cristo vuelve por su pueblo. Cristo dijo volveré, viene su iglesia a buscar, vendrá muy pronto a las nubes, su iglesia se va a llevar. Cristo dijo volveré, viene a su iglesia a buscar, vendrá muy pronto a las nubes, su iglesia se va a llevar. Fue porque Cristo lo dijo, es por eso que lo creo. Fue porque Cristo lo dijo, es por eso que lo creo. Fue porque Cristo lo dijo, es por eso que lo creo. Fue porque Cristo lo dijo, es por eso que lo creo. Es cautivado